Pero si no entendemos la existencia, nuestra vida, no encontraremos fuera de nuestra confusión, nuestra angustia, las tribulaciones que afligen al hombre. Esto es lo primero que tenemos que considerar. Este hecho. Tenemos que enfrentar el hecho objetivamente. Justo cuando miramos el hecho, que es esa palmera, tenemos que mirarlo. Mirar un árbol es fácil, porque el árbol ninguna interferencia tiene en nuestras vidas. Podemos mirar una nube, hermosa, llena de vida, de esplendor, de vitalidad extraordinaria, porque no tiene sentido en nuestra vida cotidiana. Podemos observar la luz reflejada en el agua y apreciar la belleza, la animación. Esto también significa en nuestra vida diaria. Podemos leer todos los libros sagrados de nuestra gente y citarlos sin cesar. Y también no expresa nada en nuestra existencia. Y para entender el árbol, el nube, los reflejos brillantes en el agua debemos mirar. Y para mirar, necesitamos tener una mente vacía. No sé si ya has mirado una flor, no indiferentemente. Si alguna vez observaste una flor. Observar una flor es tan importante como observarse. Porque cuando observamos una flor, comenzamos a aprender a observar. Al observar una flor, la mayoría de las personas incluyen en la observación para nombrarla. Dicen que es una rosa, una violeta, una primavera. Y de esta manera ya no están mirando. La verbalización del hecho es una distracción que nos elimina del hecho. Pero observar requiere una mente capaz de estar tranquilo, no verbalizar, observar sin opinión ni juicio. Y esta es una de las cosas más difíciles, no observar verbalmente algo objetivo. Experimente desde allí su lugar para mirar esa palma, o escuchar lo que dice el altavoz objetivamente, poniendo sus opiniones, ideas, la reputación del orador, etc. Verás que pruebes que necesitas ser con una mente algo tranquila. De lo contrario, no puedes ver. Si miro esa palma pensando en otras cosas, no puedo apreciar la belleza, la serenidad, las características del árbol. Y para la observación total de cualquier cosa, la mente debe estar completamente vacía. Es difícil para la observación externa, pero aún más difícil observar la estructura social, las influencias ambientales, su propia mentalidad como parte de la sociedad. Observar requiere una gran atención. Esto es lo que aprenderemos durante estas conferencias. Aprender y no adquirir conocimiento. Hay una gran diferencia entre aprender y ganar conocimiento. La adquisición del conocimiento es un acto mecánico. Las computadoras, los cerebros electrónicos están llenos de ciencia. Estas máquinas son científicas alimentadas. Y como nosotros, desde la infancia, hemos sido alimentados con el conocimiento. El conocimiento no es solo lo que se aprende de los libros, sino que también es experiencia y memoria. Una cosa es obtener conocimiento. En ciertas circunstancias, es necesario. Sin embargo, es muy diferente de aprender, porque cuando la persona dice que ha aprendido algo, ya se ha dado cuenta. Pero la mente que está aprendiendo infinitamente, esto solo tiene la posibilidad de hacer la transformación necesaria de sí misma. Por lo tanto, aprendamos. El orador y usted. Aprenda sobre nosotros mismos. No hemos venido con conocimiento para obtener más conocimiento sobre nosotros. Esto es relativamente fácil. Pero aprender sobre uno mismo es algo muy diferente, porque el conocimiento es algo que se adquiere, agrega a través de la experiencia, las reacciones, las influencias, los dolores y el sufrimiento de todo tipo. Cuando te observas a ti mismo o a la sociedad con este conocimiento adquirido, hay desfiguración. No hay libertad para observar, y por lo tanto, aprender. Creo que, más que nada, es importante entender, en esta primera conferencia, lo que significa mirar. El aspecto no solo significa hacer uso de los ojos, sino también de las orejas. Me refiero a escuchar con los oídos. Probablemente la mayoría de la gente nunca escucha. También escuchar requiere atención, no concentración. Atención simple para escuchar el enamoramiento de los cuervos, la brisa, los rumores de la Gandhiti, el lejano bramir del mar, y escuchar lo que dice el orador. Escucharlo sin interpretar, sin traducir, sin decir, «Oh, escuché decir esto el año pasado. Cuando estuve aquí», porque cuando aprendes a escuchar, puedes recibir todos los mensajes de nuestra propia mente, todas las sugerencias sobre nuestra propia existencia. Sin escuchar, no hay aprendizaje.
Tenemos que aprender sobre nosotros mismos y aprender de una nueva manera sobre la sociedad. Como individuo, tienes el deber de promover una enorme transformación en el mundo. Deber, porque usted es una parte integral de esta sociedad, porque participa en el inmenso sufrimiento del hombre, sus esfuerzos, luchas, dolor y ansiedades. Tiene esta obligación. Y si no lo entiendes, si no obtienes directamente en contacto, al escuchar su estructura y mecanismo, todo lo que hace puede pasar por todos los templos, recurrir a todos los gurús, todos los maestros y todos los libros sagrados del mundo. Será sin significado, porque todo esto es mero escapa a la realidad. Por lo tanto, tenemos que comprender esta existencia, esta vida, nuestras relaciones con la sociedad. No solo tenemos que entender nuestras relaciones mutuas, nuestras relaciones sociales, sino que aún las transformarán radicalmente. Es nuestra obligación. Pero no parecemos darnos cuenta de lo urgente que es esto. Estamos esperando a los políticos o alguna filosofía o algo misterioso para operar una transformación en nosotros mismos. No hay solución, sino esto, que se da cuenta de esta inmensa responsabilidad que le queda como una entidad humana, para que pueda aprender todo lo que se refiere a él, sin recurrir a conocimiento previo. Y el aprendizaje requiere libertad. De lo contrario, repetiremos lo mismo indefinidamente. No puedes aprender a Runza. Debes saber que hay una enorme confusión, aflicción y sufrimiento en el mundo, y que el hombre de nuestros días, no pudo darle la solución adecuada. Por lo tanto, apela al pasado. Se considera necesario retroceder 5 o 7.000 años para resucitar ese pasado y restaurar el sentimiento religioso. Y de esta manera, igualmente, nada se resuelve. No hay solución con el tiempo. El tiempo puede hacer que la vida sea más agradable, más cómoda, pero la comodidad y el placer no son soluciones positivas para la vida. Tampoco la solución a través de reformas. No hay solución para asistir al templo, leyendo ningún libro sagrado. Es necesario que el individuo comprenda lo grave que es todo momento, que todas esas inutilidades se abandonen y nos pongan cara a cara con los hechos. Nuestra vida diaria, nuestra brutal, ansiosa, insegura y cruel existencia, con sus placeres y entretenimiento, para ver si, como seres humanos, hemos vivido durante 2 millones de años, podemos operar una transformación radical en nosotros mismos, y por lo tanto, en la estructura de la sociedad. Es muy difícil transmitir algo verbalmente, especialmente cuando no estamos empleando términos técnicos o palabras con formas especiales o significados convencionales. Pero palabras triviales. Porque entonces, es aún más difícil transmitir a los demás el significado exacto de lo que queremos decir. La mayoría de nosotros, desafortunadamente, pensamos en el cumplimiento de la fórmula. Tenemos ciertos conceptos sobre libertad, sociedad, bondad, virtud, etc. Según estos estándares, creemos. Y si empleamos palabras de significado común, no logramos ciertas fórmulas. La comunicación es difícil, porque tiene ciertos conceptos e ideas, y el hablante tiende a romper esta barrera de conceptos y fórmulas para transmitir su pensamiento. Esto es inevitable en la comunicación entre las personas. Tienes ciertas ideas y que habla, por así decirlo, para abrir el paso a través de las conclusiones a las que llega. Por lo tanto, sabiendo que tienes tus fórmulas especiales y que haré uso de palabras comunes, de significados comunes registrados en diccionarios, ahora podemos comenzar. En estas conferencias, lidiaremos con problemas altamente complejos. Problemas que requieren una investigación profunda y penetración. Debido a que es obvio, la mente necesita libertad y la energía nacida de ella para explorar y descubrir. Solo en la libertad se puede descubrir algo, ya sea en el campo científico o en el dominio psicológico. Y cómo estas conferencias lidiarán con la materia psicológica, necesitamos mucha más penetración, mucha más libertad y energía. Ya hemos visto que las palabras tienen ciertos y ciertos significados. Y siempre debemos tener en cuenta que la palabra no es la cosa. La palabra mar no es el mar. El océano, esa enorme expansión del agua, así como la palabra árbol no es un árbol. A partir de esto, siempre debemos ser recordados, ya que investigaremos un tema altamente complejo que requiere toda la atención. Si solo escucha una o dos de estas conferencias,
no descubrirá toda la estructura de su pensamiento y sensación. Tienes que escuchar todas las series, juiciosas, saludables y equilibradas. Como dije en la reunión anterior, es necesario encontrar orden en la sociedad y la libertad. La sociedad son relaciones organizadas entre los hombres. Y en esta organización, en esta sociedad, tenemos que encontrar la libertad. Y en esta libertad, orden. De lo contrario, no es libertad, sino una mera reacción contra la sociedad. Es decir, muchos de nosotros, ver a los cautivos del medio ambiente, reaccionamos, se rebelamos. Y esta revuelta, según nosotros, creemos, es la libertad. Pero es bastante evidente que ninguna revuelta se originó a partir de la reacción trae libertad, solo trae desorden. La libertad es un estado mental que no resulta de ninguna reacción. Tal comunismo, que es una reacción al capitalismo. Y esta reacción, en la vida diaria o en una sociedad organizada, solo puede generar más desorden. En la sociedad hay orden tecnológicamente, como se ve en todo el mundo. El orden es necesario para que las personas puedan vivir y trabajar juntas. Toda la cooperación requiere orden. Pero este orden es un producto de la necesidad tecnológica. La necesidad creada por la conveniencia, el miedo, etc. En este orden tecnológico hay desorden, porque el hombre no es libre. Solo cuando se entienden las relaciones psicológicas entre los hombres y estas relaciones, el orden se establece, solo entonces existe libertad. Y esto debería entenderse claramente entre el hablante y usted. Cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de reacción. Nos referimos al orden que nace de la comprensión integral del psíquico humano, la esencia total del hombre, toda la estructura sociológica y psicológica del hombre. Comprender esta estructura, nace la libertad que trae el orden. Solo dentro de ese orden pueden los hombres vivir pacíficamente. Tal es el objetivo que tenemos en estas conferencias. Esto es para promover una transformación en la mente humana a través de la comprensión de las relaciones sociológicas y psicológicas de hombre. Para esta comprensión, habrá libertad nata. Y esta libertad es orden. Lo que nos interesa, por lo tanto, es descubrir una forma de vida en la que no somos esclavos para la sociedad, y que al mismo tiempo podemos establecer un mundo nuevo, un estado de orden y no de desorden en las relaciones humanas. En la sociedad actual, las relaciones entre hombres están organizadas. En él hay desorden porque vivimos en conflicto, no solo con nosotros mismos, sino entre nosotros. Exteriormente estamos divididos en comunidades, separados entre sí por idiomas, nacionales y religiosos, dividido en familias, a diferencia de la comunidad, y la comunidad en lugar de la nación, etc. Interiormente, hay una ansia extraordinaria de éxito, un fuerte impulso a la competencia, el ajuste, la compulsión de la ambición, la desesperación, el aburrimiento, la existencia de cada día, la desesperación de la entidad humana que se ve en un estado de soledad total e irremediable. Todo esto, consciente o inconscientemente, constituye el campo de batalla de las relaciones. A menos que el orden se establezca en estas relaciones, sea cual sea el resultado de la revolución económica, social o científica, la desintegración es inevitable, ya que no se entendió, resolvió y libera la estructura de la mente humana. Nuestro problema, por lo tanto, se refiere a la obligación que tenemos de promover una revolución psicológica completa, porque cada uno de nosotros, cada entidad humana, es una parte integral de la sociedad, y no está separada de ella. Esto no es lo que se llama individuo. Una entidad humana puede tener un nombre, una familia separada, etc. Pero psicológicamente no es un individuo, porque está condicionado por la sociedad, sus creencias, sus miedos, sus dogmas, a pesar de todas las influencias ejercidas por la sociedad, por las circunstancias en las que vive. Esto es muy obvio. El individuo está condicionado por la sociedad en la que vive, y esto fue creado por él. Por esta sociedad, es responsable. Y solo él, como entidad humana, es promover el transformación. Esta es la obligación más importante de cada entidad humana. No tiene que adherirse a ciertas reformas sociales, ya que esto sería completamente inapropiado y absurdo. Como seres humanos, es la obligación de promover una revolución psicológica que establezca el orden en las relaciones humanas. Esta orden solo puede nacer de la revolución psicológica.
y solo se realizará cuando cada uno de nosotros sea compensado por su enorme responsabilidad. Creemos que alguien, cualquier otro, promoverá esta revolución, que por las circunstancias de Dios, las creencias, los políticos, las oraciones, al leer ciertos libros, llamados libros sagrados, etc., nuestra mente se transformará. Es decir, aprobamos nuestra obligación con un líder o guía, un cierto estándar social, una cierta influencia, tal forma de pensar que denota irresponsabilidad total e indolencia profunda. Luego está nuestro problema. No te estoy imponiendo. Es posible que no sepas de él. El orador solo te pide que te pague atención. Si una persona no siente hambre, nadie puede convencerlo de que tiene hambre. Un cuerpo sano, para tener hambre, necesita mucho ejercicio y no persuasión. Debería ser muy consistente con este problema, que no hay solución en la revolución económica, política o científica, y que ningún líder político, por tiránico o bien intencionado, ninguna autoridad puede promover el orden psicológico. Que nadie, sino como una entidad humana, puede promoverla. No en el mundo celestial, si tal mundo existe, sino en este mundo, y ya. Al darse cuenta de esta responsabilidad, esta obligación es muy difícil. Tenemos que trabajar, no solo dentro de nosotros, sino también en nuestras relaciones con los demás. Con la palabra trabajo, no me refiero a poner en práctica ningún estudio de fórmula, alguna teoría absurda, las fantásticas accesiones de algún filósofo, gurú o instructor. Todas estas cosas son infantiles, inapropiadas de un individuo maduro. Cuando decimos trabajo, esto significa que el individuo, consciente de su responsabilidad como entidad humana, que vive en este mundo, debe trabajar transformándose. Porque si opera esta mutación en sí mismo, puede transformar la sociedad. La sociedad no puede ser transformada por ninguna revolución, ya sea económica o social. De esto ya teníamos evidencia con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. La eterna esperanza del hombre que, al alterar las cosas externas, el ser humano puede transformarse, nunca realizarse y nunca se realizará. Reforma el exterior, la reforma económica, que necesariamente tendrá que operar en este pobre país, no cambiará la actitud del hombre, sus formas de vida, su aflicción y confusión. Por lo tanto, para operar una transformación total de la entidad humana, es necesario que el hombre se dé cuenta de sí mismo, aprenda de una nueva forma de sí mismo. El hombre, según los recientes descubrimientos de la antropología, ha estado viviendo durante 2 millones de años, y hasta el día de hoy, no ha descubierto una solución a sus aflicciones. Ha podido escapar de ellos a través de fantasías e ilusiones, pero no encontró la solución necesaria. No construyó una sociedad libre de ajustes. Se puede observar que las sociedades que cooperan por necesidad, bajo la presión de la necesidad, la compulsión de una revolución industrial, los individuos se ven obligados a vivir juntos. Tienes que cooperar, ajustar, para seguir un estándar. Y en tal sociedad, como se puede ver, siempre hay conflictos. Cada uno está en contra de todos, porque hay ambición, competencia, aunque todos hablan con amor a los vecinos. Cada uno se ve obligado a cooperar. Pero sin embargo, la cooperación y la afirmación de amar a los demás, todos son competidores crueles y ambiciosos, y por lo tanto, una sociedad de este tipo promueve su propia destrucción. Y también hay otra forma de sociedad, sin ninguna conciencia cívica. Cada uno solo trata sus propios intereses. Como se observa en este país, cada hombre solo cuida a su familia, su grupo, su clase, su región de Navidad, sus modismos. Vive completamente ajeno a lo que le está sucediendo a su vecino. Te importa poco. Está lleno de indiferencia a los eventos. Sin embargo, sus libros religiosos enseñan que tendrá una vida futura, y, por lo tanto, debe comportarse decentemente. Que hay karma. Que todo lo que ahora hace se tiene en cuenta. Como dicen las cosas, sin importar quién sea, que deba proceder virtuosamente, de lo contrario pagará por sus actos en la próxima vida. Eso es todo, en general, el que preceden. En esta base durante siglos, el endeudamiento está siendo educado. Sin embargo,
Tales creencias e ideas no importan en su vida porque no cree. Continúa comportándose como si fuera la única vida realmente importante, porque continúa compitiendo, ser ambicioso, destruir a su prójimo socialmente, se ve privado de un espíritu cívico. Por lo tanto, hay dos formas de sociedad. En uno de ellos, el individuo está obligado a ajustarse, forzado por la necesidad de cooperar. Entonces la entidad humana adquiere una mentalidad cívica, no arroja basura a la calle, porque si sería castigada. En esta sociedad hay orden. Pero dentro de ese orden, esta organización, cada una está en contra de todos. En la otra forma de la sociedad, la de este país, no hay estructura social, no hay conciencia cívica menor, porque nadie cree en lo que se dice o se enseña. Existen estas dos formas de la sociedad, y cada una de ellas trae en sí misma el germen de su propia destrucción. Por lo tanto, el hombre religioso es importante para crear un nuevo la sociedad completamente diferente de la de las. Es decir, una sociedad en la que cada individuo procede virtuosamente cada minuto, para comprender sus responsabilidades como una entidad humana, entendiendo que solo él es responsable de su conducta y sus actividades. Solo él será responsable si es ambicioso, cruel, destructivo, rencor, celoso, competidor y plagado de miedos. Solo tales individuos pueden crear una nueva sociedad. Necesitamos una nueva sociedad, y nadie más puede crearlo, sino usted mismo. Pero no parecemos sentir nuestra inmensa responsabilidad a este respecto. Y eso es lo que más importa, en primer lugar, debido a que esta es la base adecuada, es decir, el comportamiento virtuoso, la conducta justa, que no está dictada por un estándar, sino una conducta que proviene del aprendizaje. Si el individuo está aprendiendo en todo momento, este mismo acto de aprendizaje crea una acción virtuosa. Por lo tanto, solo la mente religiosa puede crear la nueva sociedad. Y, como dije, cada uno debe aprender a conocerse a sí mismo para usted, y no mediante la enseñanza enseñada por otros o sus libros sagrados, porque todo esto es completamente ajeno a su propio ser, y por lo tanto, sin ningún significado. Tiende a aprender de una nueva manera de conocerse, por lo que debes aprender a observarte. Así como observa ese árbol, debes observarte. Como ese árbol señala, sin desfigurarlo, debe observarse sin desfigurar lo que ve. Y esa es la mayor dificultad, porque no nos gusta mirar los hechos, prefiriendo tomar conciencia de qué nos dará placer, y, por lo tanto, evitar los hechos. Si quiero conocerme a mí mismo, aprende los hechos en el yo existente. Tengo que observar cada momento de mi mente, cada sentimiento que tengo, y nunca decir que tal sentimiento tiene o no es razón para ser. Nada niega y nada modificador, sino simplemente observando lo que soy. Esto requiere una cierta disciplina, porque la observación del hecho es en sí misma una disciplina. Nota, por favor. Mira la flor, y verá lo difícil que es observarlo sin darle un nombre, sin ninguna reacción de ningún tipo, sin decir que le gusta o no le gusta. Simplemente observarlo. Verá entonces lo difícil que es observar objetivamente cualquier cosa existente, completamente fuera de nosotros mismos. Y si gira dentro, la observación se vuelve mucho más difícil, porque tiene opiniones sobre usted, lo que debería ser, qué no debería ser, qué es, la opinión de lo que es el superego, el Atman, Dios, todo lo que piensas ser. Porque sobre ti mismo tiene muchas ideas fantásticas. Y son estos recuerdos, estas fantasías, estas ilusiones, estas experiencias, todo este conocimiento adquirido lo que le impide observarse. Y manténgase en cuenta de todo esto. Conocimiento sobre varias maneras y no deje que interfiera con la observación de usted mismo. Este acto en sí mismo trae consigo la disciplina necesaria. Para ir demasiado lejos, tenemos que comenzar con lo que está muy cerca. Deberíamos comenzar aquí, no al otro lado de la existencia. Debería comenzar con la Tierra, con nosotros, con seres humanos, contigo mismo. Y nunca intentes descubrir la belleza trascendental de la vida. Para encontrar la belleza trascendental de la vida, primero debes conocer tu propia vida.
Solo a través de nuestra existencia diaria y entendiendo la belleza de esta vida, solo por esta puerta puede los inconmensurables. Nuestra mente siempre busca algo que no sea transitorio, algo llamado Dios, algo llamado verdad, y nos vemos tan desesperados, tan ansiosos, tan acosados por el miedo que todos los esfuerzos hacen para encontrar lo que llamamos a Dios o la verdad. Pero para encontrarlo, necesitamos lanzar la base correcta. Y la base correcta es la acción correcta sobre la conducta. Por lo tanto, no debemos lanzar las bases sobre arena, sino aceptar la responsabilidad de nuestra vida cotidiana y la promoción diligente en esta vida, una revolución extraordinaria. Para la mayoría de nosotros, cada cambio consiste en una especie de transacción mercantil. Deseo cambiar y comenzar a especular en si esto será rentable. Valdrá la pena. Por lo tanto, para nosotros, el cambio significa transacción. Reflexione sobre esto y verá cuán extraordinaria funciona su mente en cualquier cambio. Cambiamos cuando lo consideramos rentable, agradable o cambiando si nuestro estado actual es doloroso. Pero cada cambio especulativo no es un cambio en absoluto. Por lo tanto, si nuestra mente desea encontrar la realidad, debe comenzar consigo mismo. Y hay algo que no es medible por la mente o los instrumentos inventados por el hombre. Existe la verdad, la dicha, pero no es a través de las oraciones o las esperanzas que logremos, pero porque nos volvemos totalmente responsables de cada una de nuestras acciones, todos los días, cada minuto del día. Entonces, por esta responsabilidad, surge la flor de la comprensión que es el verdadero camino de la vida. Este camino debe ser descubierto por cada uno de nosotros, porque solo por él se alcanzará la realidad, la iluminación y las profundidades del espíritu.